¿Cómo el ejército alemán se convertirá en el más poderoso de Europa? La transformación militar más revolucionaria del siglo XXI. Un cambio sísmico se avecina en el panorama militar europeo, y no de la manera que nadie podría haber anticipado hace apenas unos años. Durante décadas, los mismos países han dominado consistentemente el índice de las potencias militares más fuertes de Europa. Francia con sus 300 armas nucleares, un portaaviones, 3 portahelicópteros y 10 bases militares desde las cuales proyecta una de las mejores fuerzas de ataque contra el terrorismo del mundo. El Reino Unido, consistentemente vista como una de las potencias militares más fuertes globalmente, con 25 bases militares en el extranjero, portaaviones, 10 excelentes submarinos nucleares y 663 aviones. Italia, con 8 satélites militares en órbita, 13 fragatas navales y 850 aviones. Estos rankings establecidos están a punto de cambiar dramáticamente. Y el país que está preparado para sacudir todo el orden establecido es, sorprendentemente, Alemania, el país europeo que durante décadas ha estado sistemáticamente muy por debajo de sus objetivos de defensa, que ha sido criticado implacablemente por sus aliados de la OTAN por no cumplir con sus compromisos, y cuyo ejército alguna vez fue comparado cruelmente con un glorificado cuerpo de bomberos voluntarios. Esa misma Alemania ahora parece ansiosa por saltar a la cima absoluta de las clasificaciones de gasto militar de Europa. Puede parecer un shock, pero la guerra en Ucrania ha puesto todo en la perspectiva adecuada. Hoy, Alemania no solo se está preparando para reformar radicalmente sus fuerzas armadas, sino que también quiere hacerlo convirtiéndose en el tercer mayor gastador militar del mundo, solo detrás de Estados Unidos y China. Estoy seguro de que absolutamente nadie tenía eso en su tarjeta de bingo hace 1 o 2 años. Antes de la invasión rusa de Ucrania, era justo decir que la reputación de lo que, en teoría, debería ser indudablemente uno de los ejércitos más temidos de Europa era patética, por decirlo suavemente. A finales de la década de 2010, comenzaron a surgir informes devastadores documentando la inesperada degradación de una de las fuerzas de combate históricamente más feroces y brutales de la Tierra. Las veneradas tropas de montaña alemanas eran rutinariamente desplegadas para quitar la nieve de los techos en Baviera en lugar de realizar ejercicios militares de vanguardia. ¿Qué salió catastróficamente mal para la una vez venerada Bundeswehr? Mucho, en realidad. Tanto que es difícil saber por dónde empezar esta historia de declive militar autoinfligido. Los problemas se remontan al final de la Guerra Fría, un periodo de renovada esperanza y oportunidad para el pueblo alemán. La caída del muro de Berlín, la reintegración de Alemania Oriental y Occidental, y el colapso de la URSS como rival militar regional cambiaron la perspectiva de seguridad de Alemania prácticamente de la noche a la mañana. De repente, el dinero que el Parlamento alemán había canalizado hacia gastos militares tenía un mejor uso aparente. Renovar las instituciones económicas, políticas y sociales del país. Simplemente no había ninguna amenaza militar próxima lo suficientemente digna como para justificar el gasto militar continuo a niveles de la Guerra Fría. Sabiendo que la OTAN, y más importante aún, Estados Unidos podrían garantizar colectivamente la seguridad a largo plazo de Europa, Alemania sentía que podía permitirse reducir sus capacidades militares sin poner en peligro su seguridad general. Este proceso comenzó a principios de la década de 1990 y continuó prácticamente sin cesar hasta 2022. La decisión de Alemania de centrarse en su interior la impulsó a alturas económicas increíblemente prósperas, convirtiéndose en la locomotora económica de Europa. Sin embargo, esta elección tuvo un costo devastador en su financiación militar. El resultado ha sido una escasez endémica de mano de obra y material que dejó a la Bundeswehr en un estado casi de disfuncionalidad total. Las cifras son absolutamente asombrosas. A finales de 2018, Alemania podía presumir de 68 helicópteros de ataque Tiger, pero solo el 20% de ellos podía realmente volar. Tenía muchos Eurofighters,
136 en total, pero solo el 30% de ellos eran aptos para volar. El estado de la Fuerza Aérea Alemana se volvió tan catastrófico que sus pilotos altamente entrenados comenzaron a renunciar en masa, buscando empleos mejor pagados en aerolíneas comerciales. Además, los cazas, Tornado envejecidos de Alemania, la única plataforma aérea del país que puede transportar sus ojivas nucleares, estaban programados para ser desmantelados sin un reemplazo claro en el horizonte. El estado de deterioro militar se extendió devastadoramente a la infantería, que, según informes, ha sufrido escasez de todo, desde municiones hasta ropa interior. En 2019, el rifle de batalla principal de las Fuerzas Armadas alemanas, el Heckler Koch 46, estaba en proceso de ser desechado después de que estudios revelaran defectos graves en su precisión, específicamente que la pistola falla su objetivo si el cañón está demasiado caliente. Un problema bastante serio para un arma diseñada para disparar múltiples rondas en combate. En una visita reveladora a un puesto avanzado lituano, donde 450 soldados alemanes estaban estacionados como parte de una misión de la CILA, OTAN, para proteger el flanco oriental de Europa, los funcionarios estadounidenses se sintieron consternados al descubrir que el personal de la Bundeswehr se comunicaba por teléfonos móviles no seguros debido a una escasez crítica de equipos de radio seguros. Es difícil exagerar cuán humillante y peligroso es esto para una supuesta potencia militar moderna. Las deficiencias técnicas se vieron acompañadas por un aumento en las dificultades crónicas de reclutamiento. El reciente objetivo de Alemania de aumentar sus umbrales de reclutamiento en 20,000 tropas se ha estrellado contra la realidad de que muchos de sus posibles reclutas descubrieron las miserables condiciones de vida en sus cuarteles militares. Como resultado, Alemania se ha visto obligada a contemplar una alternativa aparentemente inimaginable: llenar las vacantes de reclutamiento con ciudadanos extranjeros, un problema legal significativo, ya que la ley alemana solo permite que aquellos con ciudadanía sirvan en su ejército. Llegados a este punto, es fundamental hacer una pausa y reflexionar sobre las implicaciones extraordinarias de esta transformación militar sin precedentes. Estamos presenciando potencialmente el mayor cambio en el equilibrio de poder militar europeo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, que durante décadas ha sido criticada por su pasividad militar, está a punto de convertirse potencialmente en la columna vertebral de la defensa europea. ¿Qué opinas sobre esta transformación radical del ejército alemán? ¿Crees que Alemania realmente puede superar décadas de negligencia militar y convertirse en la potencia dominante de Europa? ¿O esto es simplemente retórica política que se desvanecerá con el próximo gobierno? ¿Es esta militarización de Alemania algo que deberíamos celebrar como fortalecimiento de la OTAN, o deberíamos preocuparnos dado el historial del siglo XX? Más importante aún, ¿puede Europa realmente depender de Alemania para liderar su defensa si Estados Unidos reduce su compromiso con la OTAN? ¿O esta transformación llegó demasiado tarde, dejando a Europa vulnerable en un momento crítico? ¿Y qué pasa con la resistencia cultural alemana al militarismo? ¿Puede realmente superarse? ¿O este factor psicológico saboteará toda la transformación? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre si esta transformación militar alemana es realista o simplemente otro ejemplo de promesas políticas grandiosas que nunca se materializan. ¿Qué factores crees que serán los mayores obstáculos para el éxito de Alemania? Entonces, ¿qué ha cambiado? El 24 de febrero de 2022, el día que Rusia invadió Ucrania, todo cambió para Alemania. 3 días después, el canciller alemán Olaf Scholz pronunció un discurso histórico ante el Parlamento alemán, anunciando lo que llamó un Zeitenwende, un punto de inflexión histórico. Declaró que Alemania invertiría 100.000 millones de euros en un fondo especial de defensa único para modernizar la Bundeswehr
y se comprometió a alcanzar el objetivo de gasto del 2% del PIB de la OTAN. Fue un momento absolutamente revolucionario. Para un país que había evitado el militarismo durante generaciones, debido a su traumático pasado del siglo XX, esto representó un cambio cultural sísmico. El Ministerio de Defensa alemán realizó varios nuevos pedidos masivos: aviones de combate F-35, helicópteros de transporte pesado y un nuevo programa diseñado para digitalizar las aparentemente obsoletas capacidades de comunicaciones y redes digitales de la Bundeswehr. Sin embargo, la implementación ha sido complicada. Las tasas de interés del préstamo que el Parlamento tomó para el Fondo Especial de 100.000 millones de euros aumentaron dramáticamente de 8.000 millones de euros a 13.000 millones de euros, dejando solo 87.000 millones de euros para gastar realmente, sin mencionar la inflación y los impuestos sobre el valor añadido, que parecen estar a punto de restar otros 15.000 millones de euros. Recientemente, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius ha estado argumentando que el Fondo Especial de 100.000 millones de euros está lejos de ser suficiente para satisfacer las sorprendentes necesidades de la Bundeswehr. Ha solicitado modestamente aumentos presupuestarios en el ámbito de decenas de miles de millones de euros adicionales. En febrero de 2024, Pistorius argumentó que revertir 2 décadas de negligencia militar puede requerir que Alemania supere su objetivo del 2%. Podríamos alcanzar el 3%, tal vez incluso el 3,5%. Depende de lo que esté sucediendo en el mundo. Los números son reveladores. En 2021, Alemania gastó 52.8 mil millones de euros en defensa, séptimo en el ranking global. A medida que Alemania alcanza sus renovados objetivos de gasto, parece dispuesta a catapultarse dramáticamente más alto en las clasificaciones. Gastar una cantidad anual de 76.1 mil millones de euros lo colocaría por delante de Rusia, India y el Reino Unido, liderando a la UE por una distancia considerable. Más importante aún, el aumento masivo del gasto militar finalmente permitirá a Alemania respaldar su liderazgo retórico y económico de la Comunidad Europea con acero frío y duro. Los aliados y adversarios de Alemania fueron lentos en tomárselo en serio en cuestiones de defensa durante décadas. Hoy, esto está cambiando rápidamente. Pero si quiere convertirse en una verdadera superpotencia militar, Alemania debe seguir gastando sabiamente en el futuro previsible. Debe dar el mismo peso a la logística, inteligencia, guerra cibernética, entrenamiento y experiencia que a las armas de alta tecnología, vehículos y equipo. Alemania todavía está cometiendo errores básicos que deben corregirse. Necesita poner en funcionamiento sus helicópteros, aviones y tanques existentes. Necesita que el 50% del equipo militar que se ha encontrado disfuncional vuelva a estar operativo. Y debe encontrar la financiación y el apoyo social para aumentar el respeto público por las Fuerzas Armadas alemanas. Un trabajo en el ejército no tiene el prestigio en Alemania que tiene en otros lugares, debido al pasado bélico del país, afirmó recientemente Pistorius. Alemania tiene una clara oportunidad histórica de demostrar que sus detractores están equivocados al asumir con todo el corazón el liderazgo de la seguridad europea. Es un momento de grave incertidumbre para Europa, un tiempo en el que Occidente podría beneficiarse verdaderamente del firme compromiso de Alemania para construir un ejército creíble con verdadero potencial disuasorio. Hoy, el apoyo estadounidense a Europa es más incierto que nunca. Hay una posibilidad muy real de que figuras representativas europeas, como Alemania y Francia, tendrán que poner su dinero donde está su boca. Europa debe demostrar que está comprometida con su propia defensa, y Alemania, como la potencia europea más rica, tiene que estar al frente absoluto de la fila. Alemania se enfrenta a una tarea generacional no solo para reestructurar, sino simplemente para llenar los vacíos devastadores en las Fuerzas Armadas alemanas.
Las acciones de Alemania en el ámbito de la defensa desde la invasión rusa, a la luz de su propio pasado traumático, han sido nada menos que revolucionarias. La pregunta fundamental es: ¿podrán Scholz y el gobierno de coalición de Alemania establecer una estrategia de modernización viable que pueda guiar su agenda militar durante las próximas décadas? ¿O si este proceso se doblará y marchitará según los vientos políticos cambiantes? Si este análisis profundo sobre la transformación militar más dramática de Europa en décadas te resultó fascinante y revelador, te invitamos a suscribirte a Show Militar, una comunidad pensante, crítica y con enfoque verdaderamente global, que va mucho más allá de los titulares superficiales. En Show Militar no nos conformamos con repetir comunicados de prensa o aceptar narrativas oficiales sin cuestionamiento. Somos una comunidad de pensadores críticos que analizan las fuerzas geopolíticas que están remodelando el orden mundial. Examinamos no solo qué está sucediendo, sino por qué importa, qué significa para el futuro y cómo las decisiones de hoy determinarán el equilibrio de poder de mañana. Únete a miles de entusiastas militares y analistas geopolíticos que, como tú, buscan comprensión profunda de las transformaciones que están redefiniendo la seguridad global. Analizamos desarrollos militares desde una perspectiva verdaderamente global, conectando puntos que los medios convencionales ignoran y proporcionando el contexto crítico que necesitas para entender realmente lo que está en juego. Suscríbete hoy a Show Militar y sé parte de una comunidad pensante, crítica y globalmente consciente, que valora el análisis riguroso sobre las opiniones superficiales. Nos vemos en el próximo análisis, donde continuaremos desentrañando las fuerzas que están moldeando el futuro del poder militar global.